¿Nos podemos poner de pie, por favor? Oremos. Bendito Padre, nuevamente gracias por la música, por los hermanos que con todo gusto vienen y participan, hacen todo su esfuerzo, se preocupan durante la semana y luego vienen aquí y hacen todo para honrarle a usted y glorificarle. Rogamos si hay alguien aquí que está enfermo, si hay alguien aquí con necesidades físicas o de cualquier tipo. Amado Dios, que este día alguien pueda encontrar refugio en Jesús, que este día alguien pueda tomar una decisión para vida eterna, aquí o allá donde esté. Amado Padre, no tenemos más que glorificarle, agradecerle. Y Señor, que en este día al abrir su palabra, su nombre sea glorificado. Que yo pueda reconocer mi condición de polvo y que pueda darle paso al Espíritu Santo para que hable a sus hijos. Bendito Dios, diríjanos en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. Sé que están aquí no porque no tenían nada que hacer, porque son tiempos, esta es una temporada donde es cuando más tenemos cosas que hacer. Usted podría estar en su casa haciendo tamales o qué sé yo, pero está aquí. Así que gloria a Dios por ello. Si me han visto últimamente mucho tiempo aquí arriba, no fue planeado. Yo debía haber predicado en los últimos 5 sábados solamente 2 veces, pero resulta que a mí me encanta predicar. Y cuando alguien se enferma o cuando alguien cancela, no es que me alegre porque alguien se enferma, pero sin embargo a mí me da gusto que me digan que predique por 2 razones. Una, porque al predicar me siento obligado a investigar más profundamente la palabra de Dios, me siento obligado a estudiar determinados temas y esa es una bendición primeramente para mí. Por otro lado, es un privilegio maravilloso poder abrir la palabra de Dios. Es un privilegio maravilloso tener la oportunidad de tratar dentro de mis fragilidades, dentro de mis debilidades, tratar de explicar a ese Dios maravilloso que nos muestra la palabra de Dios. Y el sentir esa presencia de Dios es algo maravilloso, no tiene comparación. Este día, porque la época se presta para que hablemos sobre ese Jesús, sobre ese Dios todopoderoso que vivió por siempre y que un día decidió venir, se rebajó hasta lo mínimo para venir a convivir con nosotros. Y en nuestra imperfección, en nuestra debilidad, en nuestra desnutrición, trataremos hoy de encontrar o de entender un poco a ese Dios que se hace hombre, ese Dios que viene y se manifiesta en un pesebre, ese Dios que se manifiesta en una cruz y ese Dios que nos sigue llamando hoy en día, ese Dios que añora vernos en el reino de los cielos. Ese Dios que no le importó venir a sufrir sabiendo lo que le esperaba, pero vino con todo gusto porque le ama, porque nos ama a todos por igual, aún en nuestra condición, aún en nuestra debilidad. Por favor, hermanos, si nos ayudan ahí. Ok. Príncipe de paz. El texto nos habla de un príncipe de paz que vendría a este mundo. Jesús, el Dios todopoderoso, el Jehová del Antiguo Testamento, el ángel de Jehová y el que sigue manifestándose en nuestra vida. Isaías 9:6 nos leía nuestra hermana, pero es un texto maravilloso porque tiene tanta profundidad, tanto que decirnos.
Isaías 9:6. Porque un niño os es nacido, un hijo os es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Eso es Jesús. Hay tantas partes en la Biblia que nos muestran a un Jesús maravilloso, un Jesús sufriente por otro lado, un Jesús que se muestra como es, viene y se hace hombre y habita entre nosotros. Un Jesús que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Cómo entender que un Padre eterno, un Dios todopoderoso, un Dios creador, cómo entender que viene y nace como un niño? ¿Cómo entender la escena del pesebre? ¿Cómo abrir nuestro corazón para entender ese amor maravilloso que no cabe en este pequeño cerebro? ¿Cómo entender o cómo explicar tanto amor? Y es ahí donde me siento inútil, tratando de explicar algo que no tiene explicación. Un amor tan grande. En la eternidad vivió con el Padre, viene, no se queda en el cielo, viene a la tierra, se presenta en un pesebre, no se conforma con eso, sino que va a la cruz. Y como si no fuera suficiente, regresa al cielo y ahora nos sigue llamando. Ese es nuestro Dios. Esa es la razón, esa es la esencia, es la razón por la que estamos aquí. Y nos sigue llamando, nos sigue amando, sigue mostrándose en nuestra vida. Príncipe de paz. Una forma de entender al príncipe de paz es saber que nosotros estábamos secuestrados, saber que nosotros estábamos perdidos. El saber que no teníamos esperanza por ninguna razón, no teníamos esperanza por donde le busquemos. Pero viene el príncipe de paz a hacer ese lazo, a hacer esa conexión entre el ser imperfecto y el Dios perfecto. Eso es Jesús, ese es el príncipe de paz. Éramos enemigos, ahora Él nos hace amigos, nos llama a sus amigos, nos llama a sus hermanos. Ese es nuestro Jesús. Y es al Jesús que debemos seguir hasta el final de nuestros días, hasta el último suspiro. Ese es nuestro Jesús. Miqueas 5:2, recordemos, el nacimiento de Jesús, la venida de Jesús, cada detalle de la vida de Jesús, cada detalle del plan de salvación para nosotros, estaba explicado desde el Antiguo Testamento. Ahora aparece la pregunta, si estaba tan claro en el Antiguo Testamento, si estaba claro en la palabra de Dios, ¿cómo es que Jesús, el Dios Todopoderoso, viene a la tierra y no le esperamos? ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso viene y ni nos damos cuenta? Estaba profetizado desde 700 años antes. Miqueas escribe más de 700 años antes, al igual que Isaías. Isaías también habla mucho sobre Jesús, sobre cómo vendría, dónde nacería y todo eso. Miremos, Miqueas 5:2. Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad. El Dios eterno. Miqueas nos decía dónde nacería. Mateo 1, 20, 21. Ahora encontramos que Dios se le apareció a María a través del ángel Gabriel, mostrándole lo que pasaría. Y ahora, aquí Mateo nos explica ya cuando María ya está embarazada y José está pensando apartarse, porque es difícil entender que una mujer que se dice virgen, que una mujer que aún no está casada estuviera embarazada. Pero José era un hombre recto y no quería difamarla. Ahora miramos lo que le dice el ángel.
Mateo 1, 20 al 21. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es lo que vino a hacer Jesús. La razón por la que vino Jesús a este mundo, la razón por la que Jesús viene y se nos presenta en un pesebre, es porque viene a salvarnos de los pecados. Olvidémonos de un rey todopoderoso que viene a, como pensaban los israelitas, como pensaban los dirigentes religiosos de aquel tiempo, que esperaban a un rey poderoso que viniera a gobernar. Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a librarnos de nuestros pecados. Y es preciso aclarar también, hermanos, que Jesús, según lo que nos dice la Biblia, lo que nos dicen los exégetas, no podemos decir que Jesús nació el 25 de diciembre, eso está claro. Mas, sin embargo, el hecho de que los ángeles hayan venido, el hecho de que más enseguida vamos a ver todos esos detalles, el hecho de que haya sido necesario que vinieran los ángeles para alabarle, para adorarle, a glorificarle, eso nos dice mucho. Debemos celebrar a un Jesús que nació, pero debemos celebrar al Salvador. Debemos celebrar al Jesús que vino a librarnos de nuestros pecados. Olvidémonos de cómo el mundo lo celebra. Olvidémonos de lo que nos dicen en la televisión, en la radio, en donde quiera. Olvidémonos del Jesús ese del comercio y adoremos al Jesús de los cielos, al Dios Todopoderoso. Adoremos al Jesús que viene a salvarnos de nuestros pecados. Así que teniendo eso en claro, no estamos diciendo que Jesús nació el 25 de diciembre, estamos diciendo que deberíamos celebrar al Dios que vino por nosotros. Lo demás no me voy a meter en esos asuntos, mas sin embargo, el hecho de que los ángeles hayan celebrado, el hecho de que los pastores hayan celebrado, nos dice mucho, amados hermanos. Debemos estar agradecidos con ese Dios. Ahora ahí seguimos en Mateo 1, 22, 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Un día, no sé cuándo, una noche, no sé cuándo, vino Emmanuel a nuestro mundo. Vino Emmanuel a nuestro mundo oscurecido por el pecado, y me fascina cómo lo explica, la ternura, la fotografía que nos pinta el deseado de todas las gentes. Es imposible no emocionarse con ese Dios que viene hacia nosotros. Es imposible no sentir esa pasión al saber que Emmanuel vino, Dios con nosotros vino. Y desgraciadamente muchos no le recibieron. Lucas 2, 4, 5. Entonces José, ahora recordemos, vamos en un proceso, ahora vamos al nacimiento. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, porque él era de la casa y de la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Recordemos, hay un censo, era necesario ir a censarse a su pueblo de nacimiento. Ellos no están en Belén, por lo tanto tienen que viajar. La profecía decía que ahí nacería, por lo tanto, de una manera u otra, Jesús nacería en Belén, porque Dios nunca miente. Cada una de las profecías que están en la Biblia se han cumplido, las que no se han cumplido se van a cumplir seguramente, porque la mayoría ya se cumplió. Aconteció que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento,
y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Imagina esta escena: un establo, un pesebre era un hueco cavado en la roca o hecho con piedras y tierra o barro. Ahí había un huequito donde le daban comida a los animales. Un lugar, un establo donde estaban los animales, maloliente, animales de pronto hasta peligrosos, y un pequeño pesebre, y es ahí donde nace nuestro Salvador. ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir? ¿Qué necesidad tenía Jesús cuando Él es el Todopoderoso? Él estaba con su Padre. ¿Por qué no nos destruyó y creó otros seres humanos? ¿Qué necesidad tenía Jesús de venir, amados hermanos? Y lo más triste de todo es, desde que nace como un bebé, Satanás siempre trató de destruirlo, Satanás y sus ángeles. Siempre. Pero por si fuera poco, el ser humano a quien Él vino a salvar le da la espalda, lo destruye. Sus mismos discípulos que caminaban con Él, que miraban, no pudieron entender el plan de salvación. No pudieron entender que Él vino por ellos a salvarles. Y Él está a punto de morir y ellos están pensando en otras cosas. ¿Y qué nos dice, amados hermanos, que nosotros somos diferentes? ¿Qué nos dice que usted y yo sí hemos entendido a ese Dios? ¿Qué nos dice que usted y yo sí le estamos esperando de verdad? ¿Qué nos dice que hemos entendido en verdad lo que Dios quiere para nosotros? Así que Jesús nace allí en aquella piedra, tal vez le pusieron zacate, no sé, entre animales. El más pobre de nosotros no nació de esa manera. El más pobre de nosotros de perdido tiene aunque sea donde acostar su cabeza. Pero el Hijo de Dios, ni siquiera eso. Pero caminamos por esta vida muy orgullosos, creyéndonos que somos todo, que valemos todo. Pero si estamos respirando, si vivimos, es gracias a ese Dios que vino y nació en un pesebre. Había pastores en aquella región. Lucas 2:8. Vamos a ver ahí en Lucas 2:8, 8 al 9. Perdón, sí, 2:8 al 9. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y un ángel del Señor se presentó entre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. ¿Por qué? Vienen los ángeles y se presentan a unos humildes pastores. Pensemos en esto. Son unos hombres humildes, sencillos, que trabajan para determinado Señor, están cuidando ovejas en la noche. Pero la palabra de Dios nos dice que ellos hablaban sobre el Mesías que vendría. Quizás su única esperanza en la vida, su única esperanza era esa. Y tal vez es la condición de muchos de nosotros. Tal vez nuestra única esperanza de sobrevivir, nuestra única esperanza de alguna vez ser felices, es la venida de Jesús. Tal vez en esta vida nunca hemos visto la luz clara. En esta vida solamente tropezones, solamente golpes, solamente tristezas, pérdida de nuestros seres queridos.
Tal vez aquellos pobres pastores, su única esperanza era Jesús. La alegría que pudo haber producido en sus corazones el saber de que ese Jesús había venido, había nacido. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí les doy buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Buenas de gran gozo, buenas nuevas. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. El Evangelio es entender que hay un Dios que nos amó tanto, que vino a esta tierra, murió por nosotros y ahora nos entrega la salvación. ¿Cómo decir que no, amados hermanos, cuando entendemos ese plan maravilloso? ¿Cómo podemos estar tan endurecidos muchas veces que no podemos ver? Lucas 2, 13, 14. De repente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios. ¿Qué más podríamos decir? ¿Qué más podríamos decir ante semejante anuncio, ante semejante noticia? Gloria a Dios y gracias. ¿Cuánto es suficiente para agradecer a Dios? ¿Cuánto es suficiente para poder estar agradecidos por la eternidad? ¿Cómo no amar a Jesús, amados hermanos? Lucas 2, 15 y 16. Recordemos, los mismos ángeles es necesario que vengan, rodean todas las colinas. Me encanta imaginar esa escena. Las colinas donde aquellos pastores, donde alguna vez David cuidaba sus ovejas o las ovejas de su papá, en esas mismas colinas de Belén, es donde vienen los ángeles del cielo y llenan toda la colina y alababan y glorificaban a Dios y traían la buena noticia para los hombres. Que, imagínense, amados hermanos, Jesús viene a Dallas, viene de noche, pero nosotros todos estamos dormidos. Nosotros todos estamos durmiendo tranquilos. Los ángeles están adorando a Dios, los pastores están adorando también, pero nosotros seguimos dormidos. Tal vez pensando, ¿qué haré mañana? ¿Cómo haré el sacrificio mañana en la iglesia? ¿Cómo voy a organizar el programa de la iglesia mañana? Mientras Jesús ya estaba allí y ellos pensando en otras cosas que sí son importantes. Pero como personas que hemos sido llamados a este evangelio, como personas que hemos sido llamados a esta iglesia, es preciso entender claramente lo que Dios nos dice. Porque de otra manera, amados hermanos, Jesús puede venir hoy y estaremos dormidos. Juan 1, 1 al 4. El propósito es ir entendiendo la divinidad de Jesús. Jesús no fue un tipo que simplemente un día decidió venir y morir y que hablaran de él y ser famoso. Jesús era Dios, amados hermanos. Jesús sigue siendo Dios. Juan 1, 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Dios Todopoderoso, el Dios Creador, por el cual fueron hechas todas las cosas, viene, se nos muestra, viene la luz a nuestra vida, viene la luz a nuestro mundo, pero pasó desapercibida, pasó como si nada.
de la historia podemos aprender a no volverla a repetir. De la historia podemos aprender de que nosotros tenemos que ser diferentes, actuar diferentes. Pero ¿cómo se logra esto? ¿Se logra por mi voluntad? ¿Se logra por mi fuerza? ¿Se logra porque yo soy muy bueno y quiero hacerlo? ¿O es necesario doblegarse ante el Dios Todopoderoso y pedirle dirección? Pedir que Él nos guíe, porque hasta eso, amados hermanos, nos regala la salvación, pero sin embargo todavía tiene que irnos empujando. Pero lo hace por amor, porque quiere estar con nosotros. Juan 1, 9 al 12. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que nos podemos llamar hijos de Dios. Porque Él ya pagó por nuestros pecados, porque Él nos llamó, porque Él nos enamora día con día. Por eso nos podemos llamar hijos de Dios, no por nuestras obras, no por lo que somos. Somos solo polvo, pero Él es Dios, Él es nuestro creador y nuestro libertador. Juan 1:14, hablando en el mismo contexto. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Habitó entre nosotros, como nosotros. Sufrió lo que nosotros podemos sufrir hoy. Vivió las penurias que usted puede vivir hoy y yo también. Nos entiende, no nomás nos entiende, sino también nos da el regalo en nuestras manos. Juan 19, 1 al 3. Ahora vamos avanzando. Como dije al principio, del cielo al pesebre, no se queda en el pesebre, del pesebre a la cruz. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó. Y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible, amados hermanos? Que el que viene a salvarnos, lo recibimos a golpes. El que viene a morir por nosotros, a regalarnos la salvación, no nos es suficiente con despreciar la salvación, pero todavía lo matamos. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo puede ser posible? No se puede entender. Lucas 23, 44 y 46. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre la tierra. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En ese momento Jesús clamó a gran voz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de haber dicho esto, expiró. Debemos entender que en esta expresión de Jesús, las últimas palabras de Jesús, está envuelto, está dibujado, está mostrada nuestra salvación, nuestra redención. En ese momento es cuando se sella nuestra salvación. En ese momento es cuando nosotros podemos decir, soy un futuro miembro del reino de los cielos. Sin Jesús descansar, sin Jesús morir, sin Jesús venir como vino, nos era imposible salvarnos. ¿Qué sentido tendría estar aquí? ¿Qué sentido tendría una iglesia? ¿Qué sentido tendría estar todos los sábados en la iglesia si igual nos perderíamos?
pero estamos aquí porque hay esperanza. La esperanza que nos regala Jesús. Mateo 28, 2 y 3. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo los guardas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel les dijo a las mujeres: no teman. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como él dijo. Vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, ya se lo he dicho. Cuando estaba pequeño, creciendo en un hogar católico, sinceramente sin saberlo, mi mamá ponía un altar, íbamos al bosque, arrancábamos hojitas de pino o como usted le llame, y las tirábamos en el piso, hacíamos una especie de cerquito con cosas, estábamos en la extrema pobreza y poníamos cualquier cosa, hacíamos un cerquito así en una esquina de la casa, con pino, luego mi mamá ponía unas cajitas con una tela y luego ponía el niño, María, José y todos los animales, ustedes saben, y nosotros adorábamos. Y para mí, Jesús era eso, yo le pedía milagros. Pero hoy puedo darles a conocer que Jesús no se quedó allí en el pesebre. Jesús es más que un niño acostado. Esta escena nos las muestra la palabra de Dios para que entendamos la magnitud de nuestra salvación, la magnitud de lo que Jesús fue capaz de hacer por nosotros. Pero Jesús creció, Jesús se mostró, habitó entre nosotros, hizo milagros, los cuales podemos ver hoy en día, y muere en la cruz y es resucitado. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo en la visión de la noche y vi que con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Vino hasta el anciano de días y lo hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, cual nunca pasará. Su reino es uno que nunca será destruido. Usted, todos estamos invitados para habitar en ese reino. Todos nosotros somos futuros miembros de ese reino eterno. Ya no depende de Dios, ya no depende de Jesús, ahora depende de nosotros. Apocalipsis 22, 17. El espíritu y la esposa dicen ven. El que oye diga ven. El que tiene sed venga. El que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Nos sigue llamando. La imagen que podemos ver de Jesús en el pesebre es un niño con los brazos abiertos. La imagen que podemos ver en la cruz es un hombre sufriente con los brazos abiertos. La imagen que podemos ver en la segunda venida de Jesús es un Dios todopoderoso con los brazos abiertos. ¿Cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus pollitos? Dice. Pero nos llama. El llamado de Jesús para usted es para que vivamos en el reino de los cielos, para que no nomás nos quedemos en el camino, para que vivamos por siempre al lado de Jesús, al lado de Emmanuel, al lado del príncipe de paz, y nunca más sufrir, nunca más llorar. Es la invitación de Dios. Si usted ya tiene esa experiencia de la salvación en sus manos, qué bueno, gloria a Dios, lo felicito. Pero si usted aún no ha experimentado lo que se siente ahí en el corazón, ese fuego que se siente al estar con Jesús, lo invito, por favor, póngase de pie. Si usted está en su hogar,
Si usted nunca ha pasado de ese niño que está en el pesebre, si usted nunca ha experimentado lo que se siente sentirse ya miembro del reino de los cielos, le invito a que viva esa experiencia maravillosa. Jesús está con los brazos abiertos esperándole. Pongámonos de pie y oremos, por favor. Amado Padre, le damos gracias por todo, Señor. Rogamos, Padre, que esto no nomás se quede en palabras, que no nomás sea un amén, que no nomás sea, oh, qué bonita la palabra de Dios. Amado Dios, que demos el siguiente paso, que nuestra vida sea una luz para otros, que las personas puedan entender que hemos vivido con Jesús, que hemos entendido el plan de salvación. Amado Padre, si hay alguien que en este día entrega su vida a usted, si hay alguien que en este día quiere experimentar esa experiencia maravillosa, recíbalo con sus brazos abiertos y como dice su palabra, que haya fiesta en el cielo. Bendito Dios, que este día que le llamamos Navidad no sea solamente una experiencia de comida, de ambiente familiar, sino que sea una experiencia que nos acerque al reino de los cielos. Bendito Dios, diríjanos y guíenos en el nombre de Jesús. Amén, amén.